La soledad que atraviesas no llegó porque fallaste en amar, ni porque seas demasiado intensa, ni porque nadie pueda alcanzarte. Llegó porque tu conciencia se movió antes que el entorno. Mientras otros siguen intercambiando ruido, tú empezaste a escuchar. Y cuando una mujer escucha de verdad, el sistema retira lo que ya no puede sostenerla. Por eso las conversaciones se vacían, los vínculos se aflojan, las presencias se vuelven insuficientes. No es castigo, es coherencia. Intentaste adaptarte, bajaste la frecuencia, explicaste de más, toleraste dinámicas que ya te drenaban, pero algo en ti dejó de responder. Dormías acompañada y te sentías sola. Hablabas y no eras escuchada. Reías y no estabas ahí. Esa es la soledad más peligrosa. Estar rodeada y no estar ubicada. Ahora el silencio pesa porque no hay anestesia. Porque ya no puedes esconderte en roles, ni en promesas, ni en futuros compartidos que el sistema cerró sin pedirte permiso. La soledad aparece cuando una identidad se vuelve obsoleta y la conciencia no acepta retroceder. No estás sola porque nadie te elija, estás sola porque el juego ya no negocia contigo desde el nivel antiguo. Y aunque duela, seguir llenando ese vacío con compañía tiene un costo. Hay un punto exacto en el que empiezas a sentir que algo no encaja, pero no sabes dónde ubicar el error. No es un evento puntual, no es una discusión, no es una pérdida concreta, es más sutil. Estás presente, sigues cumpliendo, sigues apareciendo, pero por dentro sabes que algo ya no está ocurriendo en el mismo plano. Como si la vida continuara, pero tú estuvieras un paso corrido del centro real del movimiento. Ese es el desfase invisible. No se anuncia, no se explica, no viene con señales claras. Se manifiesta como una sensación persistente de llegar tarde a conversaciones que aún no terminaron, de estar en espacios que todavía funcionan pero ya no te contienen, de escuchar palabras que entiendes intelectualmente pero no te atraviesan. Y lo más inquietante es que desde afuera todo parece normal, nadie te diría que algo está mal. Tú tampoco sabrías señalar qué cambió exactamente, solo sabes que ya no estás ubicada donde el sistema realmente está operando. Este desfase no aparece porque te equivocaste, aparece porque tu conciencia se movió antes que el entorno. Mientras otros siguen funcionando desde acuerdos viejos, desde ritmos conocidos, desde intercambios previsibles, tú empezaste a percibir capas que no se dicen. Notas silencios donde antes había palabras, notas tensiones donde antes había comodidad, notas incoherencias donde antes había pertenencia. Y al principio intentás ajustarte, piensas que es cansancio, que estás sensible, que estás exagerando. Vuelves a colocarte en el rol que sabes sostener. Sonríes donde se espera, opinas lo justo, escuchas sin interrumpir. Pero algo en ti ya no vuelve del todo a ese lugar. Cada intento de encajar te deja un residuo extraño, como si gastaras energía para sostener una versión tuya que ya no es real. Ahí comienza el desgaste silencioso. El sistema funciona por coherencia, no por esfuerzo. No responde a cuánto te adaptas, sino a desde dónde estás operando. Y cuando tu conciencia se desplaza, aunque tú intentes mantener la forma externa, el sistema lo registra. Empieza a devolverte una sensación incómoda. Sigues participando, pero ya no recibes la misma retroalimentación. Las respuestas llegan tarde, las conversaciones se sienten planas, las miradas no terminan de encontrarte. No porque los otros hayan cambiado, sino porque tú ya no estás en la misma frecuencia de intercambio. El desfase no es que estés más arriba ni más abajo, es que estás en otro punto del tablero mientras el resto sigue jugando una partida que tú ya no puedes tomar en serio. Aquí aparece la primera confusión dolorosa. ¿Crees que el problema es la soledad que empieza a insinuarse, cuando en realidad la soledad es una consecuencia posterior? El origen está antes, estás desfasada del sistema que te rodea. Sigues físicamente presente, pero energéticamente ya no estás en el mismo lugar. Y el sistema no tolera indefinidamente esa incoherencia, no castiga, no juzga, no avisa, simplemente empieza a retirar respuesta. Es ahí donde muchas mujeres entran en pánico y hacen exactamente lo que refuerza el problema. Intentan volver atrás. Se esfuerzan más por pertenecer, por sostener vínculos, por mantener dinámicas que ya no las leen.
pero cuanto más intentas forzar la sincronía, más evidente se vuelve el desfase, porque no es algo que se corrija con voluntad, es una reubicación interna que ya ocurrió. El concepto metafísico que opera aquí es simple y brutal. La conciencia siempre va primero, el entorno después, nunca al revés. Cuando la conciencia se mueve, el sistema necesita tiempo para reorganizar los escenarios compatibles. Ese intervalo es lo que se vive como vacío, incomodidad o soledad inicial. Pero si no entiendes esto, interpretas el desfase como un error personal. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, por qué ya no encajás, por qué te sientes fuera de lugar. Y al hacerlo, te colocas en una posición de culpa que no corresponde. No es que perdiste algo, es que dejaste de habitar un nivel que ya no puede sostenerte sin fragmentarte. En este punto, muchas mujeres se dicen a sí mismas que deberían sentirse agradecidas por lo que tienen, que no hay motivos reales para incomodarse, que otras estarían felices en su lugar, y esa narrativa las empuja a desconectarse aún más de la señal real, porque el sistema no se mueve por comparaciones morales. Se mueve por ajuste energético. Si tu conciencia ya no está alineada con el escenario, no importa cuántas razones racionales tengas para quedarte, el desfase seguirá creciendo. Se sentirá como una presión interna, como una necesidad de espacio que no sabes cómo justificar, como un cansancio que no se resuelve descansando. No estás cansada del hacer, estás cansada de sostener una ubicación que ya no es verdadera. El desfase invisible también explica por qué empiezas a sentirte extraña incluso contigo misma. Hay momentos en los que te escuchas hablar y algo no coincide. Dices las palabras correctas, pero no te reconoces del todo en ellas. Tomas decisiones pequeñas que antes eran automáticas y ahora te generan duda, no porque no sepas qué hacer, sino porque la referencia interna cambió. Ya no decides desde el mismo centro. Y eso descoloca, porque nadie te enseñó a moverte cuando el centro se desplaza. Nos enseñaron a adaptarnos a escenarios externos, no a recalibrarnos cuando la conciencia cambia de nivel. El sistema, en su lógica, empieza a hacer algo muy específico en esta fase: reduce estímulos. No de golpe, sino gradualmente. Algunas invitaciones dejan de llegar, algunas conversaciones se acortan, algunos vínculos se enfrían sin conflicto. Desde afuera puede parecer casualidad, desde adentro se siente como un retiro, y aquí es donde aparece la narrativa equivocada: me estoy quedando sola. Pero todavía no. Todavía estás en el desfase, no en la soledad estructural. Estás en ese punto incómodo donde ya no perteneces del todo, pero tampoco has sido reubicada. Y ese intermedio es uno de los momentos más vulnerables del proceso, porque es fácil traicionarte para recuperar sensación de pertenencia. Si en este punto decides ignorar el desfase, el sistema aumenta la fricción, no como castigo, sino como señal. Empiezas a sentir irritación sin causa clara, intolerancia a dinámicas que antes aceptabas, impaciencia con conversaciones repetidas, tu cuerpo se tensa más rápido, tu energía se agota antes, no porque estés fallando, sino porque estás operando desde un lugar que ya no es eficiente para ti. El sistema no quiere que te quedes ahí, no porque sea malo, sino porque es un nivel que ya no coincide con tu estado actual. Y cuando el sistema quiere mover a alguien, primero retira comodidad. El desfase invisible es el primer aviso. Es la grieta antes del derrumbe controlado. Es el momento en el que todavía puedes interpretar lo que ocurre sin dramatizarlo, pero para eso necesitas dejar de leerlo como pérdida y empezar a leerlo como reubicación en proceso. No hay nada que arreglar en ti, no hay nada que forzar en los otros, hay algo que observar con honestidad. Ya no estás donde estabas, aunque tu vida externa aún no lo refleje del todo. Y mientras sigas intentando encajar en ese lugar antiguo, el sistema seguirá devolviéndote señales de incoherencia. Aquí hay una verdad incómoda que pocas mujeres aceptan al inicio. No todo desfase se puede resolver con comunicación. No todo se aclara hablando, porque no es un malentendido entre personas, es un desajuste entre niveles de conciencia. Puedes explicar lo que sientes y aún así no ser comprendida. Puedes poner palabras y aún así sentir que no llegaron. Eso no significa que te expresaste mal. Significa que estás hablando desde un punto que el otro ya no puede o no quiere habitar. Y el sistema no obliga a nadie a subir o bajar de nivel, solo reorganiza las conexiones. Si atraviesas este subtema con lucidez, empiezas a notar algo más. La soledad todavía no llegó, pero la falsedad ya no es tolerable. Y eso es una ganancia, aunque no se sienta así, porque antes del desfase
Podías permanecer en lugares que te fragmentaban sin darte cuenta. Ahora no. Ahora cada incoherencia se siente, cada intento de adaptarte se paga caro, y eso es el sistema empujándote suavemente hacia el siguiente umbral, no para que sufras, sino para que dejes de invertir energía donde ya no hay retorno. El desfase invisible no es una falla del proceso espiritual femenino, es una de sus primeras confirmaciones. Significa que algo en ti se adelantó, que tu percepción ya no se conforma con la superficie, que tu energía ya no responde a intercambios vacíos. Y aunque ahora mismo eso se viva como incomodidad, como rareza, como aislamiento incipiente, en realidad es el sistema diciendo una sola cosa con absoluta claridad. Ya no estás donde estabas, y seguir fingiendo que sí tiene un costo que va a aumentar. No hay urgencia externa, pero hay una urgencia silenciosa. Verlo a tiempo cambia todo. Ignorarlo solo hace que el movimiento siguiente sea más brusco. La soledad rodeada no empieza cuando te quedas sin gente. Empieza mucho antes, cuando sigues estando con otros, pero ya no estás en el mismo lugar interno. Estás sentada en la mesa, escuchas, respondes, participas, pero algo en ti no termina de llegar. No porque estés distraída, sino porque ya no hay intercambio real. Las palabras pasan, los gestos se repiten, las risas aparecen en el momento correcto y aún así sientes que estás viendo todo desde detrás de un vidrio. No es tristeza abierta, es una desconexión silenciosa, una sensación de estar acompañada sin estar acompañada. Y eso confunde más que la soledad evidente, porque no tienes a quién señalar ni qué reclamar. Todo parece funcionar, excepto tú por dentro. Intentas explicarte que es normal, que todas las relaciones tienen capas, que no siempre se puede estar profunda, que no pasa nada por no sentirse vista todo el tiempo. Y durante un tiempo te convences. Sigues yendo, sigues quedándote, sigues compartiendo espacios. Pero cada encuentro te deja un cansancio particular. Uno que no viene de hablar mucho ni de escuchar demasiado, sino de sostener una presencia que ya no es auténtica. Estás ahí, pero no te expandes. Estás ahí, pero no te nutres. Estás ahí, pero algo se contrae. Esa es la señal que casi nadie reconoce. Cuando la compañía empieza a sentirse más pesada que el silencio. La soledad rodeada es el punto donde el sistema empieza a mostrarte una verdad incómoda. No toda compañía es conexión. Y no toda ausencia es pérdida. Pero como fuiste entrenada para medir tu valor en función de la vinculación, esta fase se vive como una falla personal. Te preguntas qué te pasa, por qué te cuesta disfrutar, por qué ya no te entusiasman las mismas dinámicas. Empiezas a revisar si te volviste exigente, fría, distante. Te culpas por no poder simplemente estar. Pero el problema no es tu actitud, el problema es que tu conciencia ya no puede habitar intercambios que no tienen profundidad real. Y el sistema no te castiga por eso, pero tampoco te anestesia. Aquí el concepto metafísico se vuelve más claro. La energía no se siente sola por falta de gente, se siente sola cuando no circula. Y la circulación no depende de cantidad, sino de resonancia. Puedes estar rodeada de cuerpos y sentirte vacía si no hay coherencia entre tu estado interno y el campo que compartes. El sistema lee eso con precisión. Cuando no hay resonancia, no hay retroalimentación energética. Todo se vuelve plano. Tú das, pero no recibes. Escuchas, pero no eres tocada. Y ese desequilibrio sostenido genera la sensación de soledad aún en medio del ruido. Lo más difícil de esta fase es que no hay ruptura clara. Nadie se va. Nadie falla de forma evidente, nadie te hiere directamente. Por eso cuesta tanto validar lo que sientes. Te dices que no tienes derecho a incomodarte, que deberías estar agradecida, que otras desearían tener lo que tú tienes. Y sin darte cuenta, te obligas a quedarte donde ya no hay espacio para ti. Eso fragmenta, porque una parte tuya sabe que no está siendo leída y otra parte insiste en permanecer para no perder pertenencia. Ese tironeo interno es lo que agota, no la gente, no las relaciones, la división interna. La soledad rodeada también tiene una forma muy específica de manifestarse. Empiezas a callarte cosas que antes decías sin problema, no porque no tengas voz, sino porque intuyes que no hay recepción real. ¿Sabes? Aunque no lo racionalices, que ciertas verdades no van a ser escuchadas desde donde el otro está. Y entonces eliges simplificarte, reduces matices, hablas desde la superficie, te vuelves funcional. Y cada vez que haces eso, algo en ti se retrae un poco más. No es un gesto dramático, es un ajuste silencioso,
pero acumulado pesa. El sistema observa ese ajuste y responde. No con castigo, sino con evidencia. Empiezas a sentirte sola incluso hablando, sola incluso siendo validada, sola incluso siendo querida, porque ya no se trata de afecto, se trata de presencia real. Y cuando no hay presencia compartida, el vínculo se vuelve un intercambio mecánico, correcto, educado, estable, pero vacío para tu estado actual. El sistema no te va a permitir sostener eso indefinidamente, sin fricción. Por eso aparece la incomodidad, no para que te victimices, sino para que registres que algo ya no coincide. En esta fase, muchas mujeres cometen el mismo error, intentar intensificar la conexión desde el mismo nivel que ya no funciona. Proponen más encuentros, más conversaciones, más explicaciones. Buscan profundidad donde el otro no está disponible para darla, y eso aumenta la soledad interna, porque cada intento fallido confirma lo que no querías aceptar. Ya no estás en el mismo plano, no porque seas mejor, sino porque estás en otro momento del proceso. El sistema no obliga a nadie a moverse contigo, solo te muestra, a través del desgaste, que seguir insistiendo tiene un costo energético alto. La soledad rodeada también revela algo más crudo. Durante mucho tiempo usaste la presencia de otros para no escucharte del todo, no como manipulación, sino como supervivencia. El ruido, la compañía, las dinámicas compartidas te ayudaban a no enfrentar ciertas preguntas internas. Ahora que esas dinámicas dejaron de nutrirte, las preguntas emergen con más fuerza. Y eso da miedo, porque implica quedarte contigo aun cuando hay gente alrededor. Implica sentirte sola aunque no lo estés y no poder escapar de esa sensación llenando la agenda. El sistema está cerrando esa salida. Metafísicamente, esto ocurre porque tu campo energético empezó a compactarse. Antes se expandía hacia afuera buscando espejos, respuestas, validación. Ahora empieza a replegarse, no por egoísmo, sino por coherencia. Y cuando el campo se repliega, los intercambios superficiales se sienten invasivos, no porque los otros estén mal, sino porque ya no hay espacio para ese tipo de circulación. La energía pide otro ritmo, otra densidad, y mientras no la reconozcas, la soledad rodeada se intensifica. Hay un momento clave en esta fase, cuando empiezas a preferir estar sola antes que estar acompañada sin resonancia. Ese momento suele venir cargado de culpa. Te preguntas si te estás aislando, si te estás cerrando, si te estás volviendo inaccesible. Pero en realidad estás haciendo algo muy distinto. Estás dejando de traicionarte. Estás eligiendo no seguir exponiendo tu energía a espacios que no la reciben. El sistema registra esa elección y empieza a ajustar. No de inmediato, no con recompensas visibles, sino con una sensación nueva. El silencio empieza a sentirse menos pesado que la compañía forzada. La soledad rodeada es un umbral, no es el destino final, pero tampoco es algo que se pueda evitar sin consecuencias. Si la niegas, te vuelves más cínica, más irritable, más desconectada. Si la atraviesas con honestidad, te empieza a enseñar algo esencial. No toda cercanía es intimidad, y no toda intimidad necesita cuerpos alrededor. A veces la intimidad más importante es contigo y solo se activa cuando dejas de usar a los otros como amortiguadores de tu propio proceso. El sistema no te está quitando gente porque sí. Te está mostrando a través de la soledad rodeada dónde estabas sosteniendo vínculos por inercia, dónde seguías presente por lealtad a una versión tuya que ya no existe. Y aunque duele reconocerlo, también libera. Porque empiezas a ver con claridad que no extrañas a las personas, extrañas la sensación de pertenencia que antes te daban. Y esa sensación ya no puede venir de afuera. No en este punto. La soledad rodeada no te pide que rompas con nadie, no te exige decisiones drásticas, te pide algo más sutil y más difícil, dejar de fingir presencia donde no estás, dejar de sonreír por reflejo, dejar de hablar para llenar silencios que ya no te corresponden. Te pide que honres lo que sientes, aunque no puedas explicarlo, sin parecer ingrata. Y esa honestidad interna cambia tu posición en el juego, porque el sistema no responde a lo que dices, responde a lo que sostienes. Cuando sostienes la verdad de que ya no te nutre estar rodeada, sin resonancia, algo se acomoda. No afuera de inmediato, pero adentro sí. Y ese ajuste interno es el principio del fin de la soledad falsa, la soledad que viene de estar mal acompañada, la soledad que nace de negarte,
La siguiente fase será otra cosa, más cruda quizás, pero más limpia, porque ya no estarás sola en medio de otros. Estarás sola contigo, y eso, aunque ahora no lo parezca, es una base mucho más estable para lo que viene. La caída de la identidad adaptativa no ocurre con ruido, no se rompe de golpe ni se anuncia con una crisis visible, se desarma por agotamiento. Tú sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues sabiendo exactamente qué decir y cómo moverte, pero algo ya no responde por dentro. La versión tuya que sabía acomodarse a cualquier escenario empieza a fallar, no porque perdió habilidad, sino porque perdió sentido. Adaptarte deja de sentirse inteligente y empieza a sentirse caro. Cada gesto de ajuste te quita algo que no vuelve. Y el sistema, que nunca negocia con incoherencias sostenidas, empieza a empujar. Aquí es donde quiero contarte algo que viví cuando era maestro de Kabbalah, mucho antes de que entendiera con claridad lo que hoy estás atravesando. Lo cuento en primera persona porque no fue una enseñanza teórica, fue una caída real. Durante años enseñé Kabbalah a personas muy distintas entre sí. Empresarios, artistas, buscadores espirituales, gente rota y gente poderosa. Yo sabía leer el lenguaje del árbol, entendía las dinámicas de restricción y expansión, hablaba de tzimtzum, de vasijas, de luz directa y luz reflejada, y durante mucho tiempo fui bueno adaptándome a cada grupo. Sabía qué decir, cuánto profundizar, qué símbolos usar. Era respetado, funcionaba. Pero un día, sin aviso, algo se quebró. Recuerdo una noche específica. Estaba dando una clase privada en una casa grande, de esas donde el silencio pesa. Hablaba sobre la vasija rota, sobre cómo el deseo de recibir sin corrección fragmenta el alma. Mientras hablaba sentí algo extraño, mis palabras salían perfectas, pero no había energía detrás. No estaba mintiendo, pero tampoco estaba ahí. Era como si yo mismo me escuchara desde afuera. Vi las caras atentas, las preguntas correctas, los gestos de aprobación y sentí un cansancio profundo, no físico, sino identitario. Supe en ese instante que podía seguir enseñando así durante años y perderme por completo. Esa noche volví a casa y no pude dormir. No por ansiedad, sino por una sensación más inquietante. Me di cuenta de que estaba sosteniendo una identidad que ya no coincidía con mi conciencia. El maestro que sabía adaptarse, que podía explicar lo complejo de forma accesible, que encajaba en cualquier espacio espiritual, ya no me representaba. Había funcionado, sí, me había dado reconocimiento, estructura, pertenencia, pero también me había convertido en un intermediario constante entre lo que yo percibía y lo que el otro podía recibir. Y ese intermediario empezó a asfixiarme. En Kabbalah hay una enseñanza que pocos entienden de verdad. La luz no se adapta a la vasija. La vasija debe adaptarse a la luz. Cuando intentas hacer lo contrario, cuando fuerzas la luz a reducirse para no incomodar, la vasija no se expande, se vuelve dependiente. Yo llevaba años reduciendo la luz para no romper estructuras ajenas. Lo hacía con buena intención. Lo justificaba como pedagogía, como amor, como servicio. Pero en el fondo estaba traicionando una ley básica del sistema. La luz que se reduce de más deja de vivificar. A partir de ese momento, algo empezó a caerse en mí. No de forma dramática. Empecé a perder ganas de enseñar de la misma manera. Las preguntas repetidas me irritaban. Las explicaciones simplificadas me vaciaban. No porque los otros estuvieran mal, sino porque yo ya no podía sostener esa adaptación. Y el sistema respondió como siempre responde. Empezó a cerrar escenarios. Clases que se cancelaban, alumnos que se iban sin conflicto, invitaciones que dejaban de llegar. Desde afuera podía parecer mala racha. Desde adentro era clarísimo, la identidad adaptativa estaba siendo retirada. Aquí está la enseñanza cabalística integrada a tu proceso. La identidad adaptativa es una vasija construida para sobrevivir en un entorno específico. No es falsa, es necesaria en una etapa, pero cuando la luz interna crece y la vasija no se expande, la única forma de mantener coherencia es romper la vasija. Y romper no significa destruir. Significa dejar de sostener una forma que ya no puede contener lo que eres. Eso duele, porque la identidad adaptativa suele estar asociada a reconocimiento, utilidad, pertenencia. Soltarla se siente como volverte inútil por un tiempo, como no saber bien quién eres sin ese rol. En mi caso, hubo un momento exacto donde tuve que elegir. Seguir adaptándome y conservar el lugar o dejar que el lugar se cayera. Elegí lo segundo sin saber del todo qué venía después.
Durante meses me sentí fuera de lugar incluso en espacios espirituales. Ya no encajaba como maestro tradicional, pero tampoco quería renegar de la enseñanza. Me quedé en un limbo incómodo y ahí entendí algo que ahora te digo a ti. Cuando la identidad adaptativa cae, el sistema te deja sin máscara, pero también sin guión, y eso asusta. La caída de la identidad adaptativa en una mujer espiritual funciona igual. Durante años aprendiste a leer el ambiente, a acomodarte, a no incomodar demasiado, a profundizar solo hasta donde el otro podía seguirte. Esa habilidad te sostuvo, te dio vínculos, espacios, sentido de pertenencia, pero llega un punto en el que esa misma habilidad se vuelve el obstáculo, porque sigues siendo leída como la versión que ya no eres, sigues recibiendo respuestas que ya no te alcanzan, y el sistema, que prioriza coherencia sobre comodidad, empieza a quitarte soporte. Desde la Kabbalah esto se explica con claridad. Cuando una vasija cumplió su función, la luz deja de entrar en ella. No por castigo, sino porque ya no hay equivalencia de forma. La vasija puede intentar mantenerse, pero lo hará vacía. Eso es lo que sientes ahora. Sigues siendo capaz de adaptarte, pero ya no hay vida en ese movimiento. Y por eso duele. No estás perdiendo capacidad, estás perdiendo sentido. Volviendo a mi historia, hubo una última clase que di antes de detenerme por completo. Entré al espacio sabiendo que no iba a continuar, no lo anuncié. Simplemente hablé desde un lugar distinto, sin traducir, sin suavizar, sin adaptar. Algunas personas se incomodaron, otras se fueron. Un par se quedaron en silencio absoluto. Al terminar, nadie aplaudió y sentí por primera vez en mucho tiempo descanso. Ahí entendí que la identidad adaptativa había muerto y que no había nada que rescatar de ella, solo honrarla por haberme traído hasta ahí. La enseñanza es esta y es precisa. Mientras sigas adaptándote para no perder pertenencia, el sistema te mantendrá en escenarios que ya no te corresponden. Cuando dejas de hacerlo, el sistema retira soporte, sí, pero también te libera energía. El vacío que aparece no es un error, es el espacio donde una nueva vasija puede formarse. Pero no se forma desde el hacer, se forma desde la verdad sostenida. Tú estás en ese punto. La mujer que sabía encajar está cayendo. Y no porque falló, sino porque ya no es suficiente para sostener tu nivel actual de conciencia. Si intentas rescatarla, te fragmentas. Si la dejas caer, atraviesas un periodo de soledad más cruda, pero más honesta. La Kabbalah lo llama bitul, anulación de la forma anterior para permitir una recepción más alta. No es humillación, es reordenamiento. No intentes reconstruir la identidad adaptativa con nuevos discursos espirituales. No intentes hacerla más sofisticada. Déjala morir con dignidad. Agradece lo que te dio y acepta el silencio que viene después. Ese silencio no es vacío. Es el estado previo a una recepción verdadera. Yo lo atravesé sin entenderlo del todo. Tú puedes atravesarlo con más lucidez. La caída de la identidad adaptativa no te deja sin valor, te deja sin personaje. Y eso, aunque ahora no lo parezca, es el primer acto real de poder espiritual. Porque el sistema no responde a personajes bien adaptados, responde a presencias coherentes y tú ya no estás diseñada para encajar, estás diseñada para sostenerte sin deformarte y eso cambia todas las reglas del juego. El retiro del ruido no llega como decisión consciente, no te levantas un día y eliges aislarte, llega como una pérdida progresiva de tolerancia. De pronto ciertas conversaciones te cansan antes de empezar. No porque sean malas, sino porque ya sabes exactamente a dónde van y qué no van a tocar. Escuchas a otros hablar durante minutos y sientes que nada de eso te atraviesa. Asientes, respondes, incluso sonríes, pero por dentro algo se apaga. No hay curiosidad, no hay intercambio, solo hay sonido. Y ese sonido empieza a doler. Al principio lo interpretas como agotamiento. Piensas que necesitas descanso, que estás sensible, que quizá te volviste impaciente. Te esfuerzas por seguir ahí, por no cerrarte, por no creerte distinta. Pero el cuerpo no negocia. El ruido que antes podías tolerar ahora te tensa. El exceso de estímulos te abruma. Las opiniones no solicitadas te pesan. Las explicaciones largas te vacían. Y sin darte cuenta, empiezas a retirarte. No de la gente, sino del intercambio superficial. Te quedas más callada, observas más, respondes menos, no por estrategia, sino porque algo en ti ya no quiere dispersarse. El retiro del ruido es una consecuencia directa de la caída de la identidad adaptativa. Cuando ya no necesitas sostener un personaje, el ruido se vuelve evidente.
Antes lo usabas como referencia, como pertenencia, como anestesia incluso. Ahora no, ahora lo sientes como interferencia y el sistema, que siempre busca eficiencia energética, empieza a ayudarte, reduce estímulos, te quita ganas de exponerte, te vuelve selectiva sin pedirte permiso, no porque te esté aislando, sino porque está protegiendo un campo que se está reordenando. Aquí entra el concepto metafísico central de esta fase. La energía se consolida antes de expandirse, siempre. Cuando algo en ti está cambiando de nivel, el sistema necesita silencio para recalibrar. No silencio externo solamente, sino silencio interno. Menos opiniones ajenas, menos explicaciones, menos intercambio innecesario. Porque cada palabra que entra, cada estímulo que atraviesa, altera el proceso. El retiro del ruido no es rechazo al mundo, es una pausa funcional, un cierre temporal de canales para evitar fuga energética. Pero como fuiste educada para asociar apertura con bondad y silencio con frialdad, esta fase genera culpa. Te preguntas si te estás volviendo distante, si estás perdiendo empatía, si te estás endureciendo. Y no es así. Lo que estás perdiendo es tolerancia a lo incoherente. Y eso no es dureza, es precisión. El sistema no necesita que seas amable con todo. Necesita que seas coherente con tu estado. Y ahora mismo tu estado no puede sostener ruido sin costo. El retiro del ruido también se manifiesta en algo muy concreto. Ya no tienes ganas de explicar tu proceso. Antes sentías la necesidad de justificarte, de hacerte entender, de traducir lo que te pasaba. Ahora no. No porque no puedas, sino porque sabes que no va a ser recibido. Intuyes que las palabras no alcanzan o que van a ser interpretadas desde marcos viejos. Y entonces eliges callar. No como castigo, sino como cuidado. Cada explicación innecesaria es una pérdida de energía. Cada intento de ser comprendida en un nivel que ya no habitas te devuelve cansancio. El sistema apoya este movimiento. Empiezas a notar que cuando hablas menos te sientes más centrada, que cuando reduces exposición tu energía se estabiliza, que cuando eliges silencio en lugar de opinión algo se ordena por dentro. No es paz todavía, es densidad, una sensación de estar más en ti aunque no sea cómoda. El ruido externo deja de tapar el movimiento interno, y eso, aunque inquieta, es necesario. Hay un momento clave en esta fase, cuando te das cuenta de que no extrañas el ruido. Extrañas la versión tuya que podía moverse dentro de él sin perderse, pero esa versión ya no existe. Y tratar de recuperarla sería forzar un retroceso. El sistema no retrocede, solo ajusta. Por eso cada vez que intentas volver a exponerte como antes, algo se descompensa. Te duele la cabeza, te irritas, te desconectas rápido, no porque estés mal, sino porque ya no estás diseñada para esa densidad de estímulo. El retiro del ruido también redefine tus vínculos, no de forma dramática, sino gradual. Algunas personas dejan de buscarte tanto, otras siguen, pero notas que no puedes sostener la misma frecuencia. No hay pelea, no hay cierre explícito, solo hay distancia natural. El sistema no corta con violencia cuando no es necesario, simplemente deja de alimentar, y lo que no se alimenta se apaga solo. Eso duele, pero también alivia, porque ya no tienes que forzar presencia donde no hay resonancia. Metafísicamente, esta fase corresponde a un cierre de canales de recepción secundaria. Durante mucho tiempo, tu energía entraba y salía por múltiples puntos. Conversaciones, redes, opiniones, vínculos, estímulos constantes. Eso te mantenía en movimiento, pero también dispersa. Ahora el sistema empieza a cerrar esos canales para que la energía vuelva al centro. No es un castigo por haber interactuado, es una preparación para una forma de presencia más estable. Pero para que eso ocurra, el ruido tiene que bajar. Aquí aparece otra incomodidad. Empiezas a sentirte sola incluso en el silencio. Porque el ruido ya no te acompaña, pero la nueva forma todavía no se manifiesta. Estás en un espacio intermedio, sin estímulos antiguos, sin referencias nuevas. Y ese vacío puede asustar. Por eso muchas personas en este punto vuelven a llenar su vida de ruido. Se distraen, se sobreexponen, se saturan y el sistema responde con más fricción. Porque no es el momento de expandir, es el momento de consolidar. El retiro del ruido no te pide que te conviertas en ermitaña ni que rechaces el mundo. Te pide algo más fino, discernimiento, elegir qué entra y qué no, qué conversación vale tu energía y cuál no, qué estímulo te nutre y cuál te drena. Y esa elección no es mental, es corporal.
Lo sientes en el pecho, en el estómago, en la respiración. Hay intercambios que te abren, otros que te cierran. Y ahora ya no puedes ignorar esa señal sin pagar un precio. El sistema te está enseñando a escucharla. Cada vez que la ignoras y te expones al ruido innecesario, te sientes peor. Cada vez que la respetas y eliges silencio, te sientes más alineada, aunque no feliz. Y esa diferencia es clave. No estás buscando bienestar inmediato, estás siendo reubicada. El retiro del ruido es un ajuste de frecuencia, no una estrategia de autocuidado superficial. Hay algo importante que necesitas ver aquí. El ruido no es solo externo, también es interno. Pensamientos repetitivos, diálogos imaginarios, explicaciones que te das una y otra vez. A medida que el ruido externo baja, el interno se hace más audible y ahí aparece otra capa del proceso. Empiezas a notar cuánto te hablas, cuánto te juzgas, cuánto intentas entenderlo todo, y el sistema, poco a poco, te empuja también a soltar eso, no a la fuerza, sino por saturación. Te cansas incluso de pensar, y en ese cansancio empieza a aparecer otra forma de presencia. El retiro del ruido no es el final de nada, es una limpieza de campo, una depuración necesaria antes de que algo nuevo pueda instalarse sin interferencia. Si intentaras recibir lo que viene sin este retiro, no podrías sostenerlo, porque seguirías dispersa, reactiva, abierta a todo. El sistema necesita que estés recogida, no cerrada por miedo, sino centrada por coherencia. En este punto, muchas mujeres sienten que ya no son divertidas, ya no tienen ganas, ya no encajan y se asustan. Pero lo que se está retirando no es tu vitalidad, es la necesidad de estímulo constante, es la adicción al ruido, es la creencia de que estar conectada implica estar disponible todo el tiempo, y eso es una ilusión que el sistema está desmontando. El retiro del ruido te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta: soberanía energética. Tu energía empieza a sentirse tuya otra vez, no porque la controles, sino porque ya no se dispersa tanto. Hay más silencio, sí, hay más vacío, pero también hay más densidad, más presencia, más capacidad de estar contigo sin escapar. Y eso es indispensable para la siguiente fase, donde el silencio dejará de ser solo ausencia de ruido y empezará a convertirse en un lenguaje. Por ahora, no intentes llenar este espacio. No lo expliques, no lo justifiques, no lo compartas con quien no pueda leerlo. El sistema ya está haciendo su parte. Retiró el ruido porque ya no lo necesitas. Y aunque todavía no sepas para qué te está preparando este silencio, hay algo claro: seguir viviendo rodeada de ruido ya no es neutro. Ahora drena, ahora fragmenta, ahora te aleja de tu centro. El retiro del ruido no es el fin de la conexión, es el fin de la dispersión. Y aunque ahora se sienta como pérdida, en realidad es una recalibración profunda, una que no ocurre afuera, sino en el lugar desde donde miras, escuchas y eliges. Y ese lugar, por primera vez en mucho tiempo, empieza a ser verdaderamente tuyo, delinea. Dormir sin anestesia es el punto donde el proceso deja de ser conceptual y se vuelve corporal. No es una idea, no es una metáfora, no es algo que puedas pensar para entenderlo. Ocurre cuando cae la noche, cuando el ruido externo ya no puede sostenerte, cuando no hay mensajes, ni pantallas, ni cuerpos ajenos ocupando el espacio. Te acuestas y ahí aparece algo que durante mucho tiempo evitaste sentir de frente: tú contigo. No como identidad, no como personaje, sino como presencia desnuda. El cuerpo se aquieta y la mente intenta seguir hablando, pero ya no tiene a qué agarrarse. Y entonces se siente el silencio no como paz, sino como exposición, ¿no? Durante años, dormir acompañada, distraída o agotada fue una forma de anestesia, no necesariamente consciente, simplemente funcional. El cuerpo caía rendido y no había espacio para que emergiera lo que estaba acumulado. Pero ahora eso ya no funciona. Te acuestas y el sueño no llega fácil. O llega, pero se va. O el cuerpo descansa, pero algo queda despierto. No es insomnio clásico, es vigilancia interna. Como si una parte tuya se negara a apagarse. No porque esté ansiosa, sino porque el sistema abrió un umbral y no permite que lo cruces dormida. Dormir sin anestesia es quedar expuesta a lo que retiraste durante el día.
las preguntas que no respondiste, las sensaciones que evitaste, las decisiones postergadas, los vínculos que ya no sostienen. Todo aparece sin forma clara pero con peso, no como pensamientos ordenados, sino como presión en el pecho, como tensión en el abdomen, como una inquietud difícil de nombrar. Y aquí ocurre algo clave: no hay a quién culpar, no hay distracción válida, no hay forma de escapar sin costo. El sistema te dejó sola con tu campo energético para que veas qué hay ahí. El concepto metafísico que gobierna esta fase es el del umbral de conciencia nocturno. La noche no es solo ausencia de luz, es ausencia de referencia externa. Durante el día, tu identidad se sostiene en función del entorno: roles, tareas, respuestas, estímulos. De noche, todo eso cae, y lo que queda es el punto real desde donde estás viviendo. Por eso, dormir sola, en silencio, sin anestesia, es uno de los mecanismos más precisos que tiene el sistema para reubicarte. No te habla con palabras, te deja sentir tu estado sin intermediarios. Al principio esto se vive como castigo. Te preguntas por qué ahora, por qué cuando ya hiciste tanto trabajo interno, por qué cuando aparentemente todo debería estar más tranquilo. Y esa pregunta nace de una expectativa equivocada, que el despertar se siente bien, no siempre. A veces se siente crudo, a veces se siente incómodo, porque lo que despierta primero no es la claridad, es la verdad del cuerpo, y el cuerpo guarda todo lo que la mente pudo explicar pero no integrar. Dormir sin anestesia también revela algo que duele aceptar. Durante mucho tiempo usaste la presencia de otros para regularte, no por dependencia emocional evidente, sino por hábito energético. El cuerpo se calmaba con otro cuerpo cerca, la mente se aquietaba con la sensación de no estar sola, y ahora eso se retiró. No porque esté mal, sino porque ya no es coherente. El sistema no te quiere regulada por fuera, te quiere estable por dentro. Y para eso, primero te deja sin muletas. Hay noches donde la soledad se siente física, no como tristeza romántica, sino como vacío real. El espacio a tu lado pesa, el silencio tiene volumen, el tiempo se alarga. Y ahí aparece la tentación más grande de esta fase: volver a anestesiar, llamar a alguien que no resuena, prender una pantalla hasta caer rendida, forzar el sueño, llenar el espacio con cualquier cosa que tape la sensación. Y cada vez que lo haces, el sistema responde con más inquietud, porque no es el momento de tapar, es el momento de atravesar. Dormir sin anestesia no te pide que te sientas bien, te pide que te quedes, que no huyas del cuerpo, que no escapes de la sensación, que no intentes entenderlo todo, solo que estés ahí mientras lo que fue reprimido encuentra salida. Y eso requiere coraje silencioso, no heroísmo, presencia. Hay noches en las que no pasa nada espectacular, solo incomodidad, otras donde aparecen recuerdos sin carga emocional clara, otras donde sientes una tristeza antigua que no sabías que estaba ahí, no porque algo nuevo se esté creando, sino porque algo viejo se está drenando. Metafísicamente, esta fase corresponde a la reintegración energética nocturna. Durante el día, la energía se proyecta hacia afuera, de noche debería volver al centro. Pero cuando hay fragmentación, esa energía no sabe volver, se queda girando, inquieta. Dormir sin anestesia permite que esa energía encuentre de nuevo su eje, no rápido, no bonito, pero de forma real. Por eso el cuerpo a veces se siente cansado al despertar, aunque hayas dormido. No es falta de descanso, es trabajo interno. Aquí ocurre algo que casi nadie te dice. Si atraviesas esta fase sin huir, algo cambia de forma irreversible. Empiezas a dormir distinto, no inmediatamente, pero gradualmente. El cuerpo aprende que puede sostenerse solo. La mente aprende que no necesita llenar cada espacio. La presencia se vuelve más densa, y esa densidad es poder, no poder sobre otros. Poder de estabilidad, poder de no necesitar escapar de ti. Dormir sin anestesia también redefine tu relación con la noche. Deja de ser enemiga, deja de ser amenaza, se vuelve territorio. Al principio hostil, sí, pero propio. Empiezas a reconocer tus ritmos, tus ciclos, tus puntos de tensión. Te conoces en un nivel que no se muestra de día. Y eso cambia cómo te mueves en el mundo. Porque ya no dependes tanto de estímulos externos para sentirte viva. Ya no buscas tanto afuera lo que ya aprendiste a sostener adentro.
El sistema observa este ajuste con atención. Cada noche que no huyes, cada vez que eliges quedarte aunque incomode, algo se reordena. No hay premio inmediato, no hay señal clara. Pero el campo cambia. Tu energía deja de buscar afuera regulación. Y cuando eso ocurre, el tipo de vínculos que atraes también cambia. No porque te vuelvas inaccesible, sino porque ya no estás disponible para ser anestesiada. Dormir sin anestesia también te enfrenta con una verdad dura. Hay partes de ti que no fueron vistas, escuchadas o sostenidas cuando debían serlo, y ahora reclaman atención, no como drama, sino como necesidad básica. El cuerpo no olvida, solo espera el momento en que pueda hablar sin ser silenciado. Y ese momento suele ser la noche. Por eso no es casual que tantas mujeres espirituales despierten a las 3, a las 4, con el pecho apretado o la mente clara. No es azar. Es el sistema abriendo espacio para integración. Si intentas intelectualizar esta fase, te frustras. Si intentas espiritualizarla, te engañas. Dormir sin anestesia no es una prueba de iluminación, es una fase de honestidad brutal, donde no hay discursos que te salven, solo presencia. Y esa presencia, sostenida noche tras noche, hace algo que ninguna técnica logra, te devuelve a ti. Llega un momento, casi imperceptible, donde la noche deja de ser tan hostil. No porque ya no haya silencio, sino porque el silencio ya no te amenaza. Empiezas a sentirte acompañada por tu propia presencia, no eufórica, no feliz, acompañada. Y eso es un cambio enorme, porque una mujer que puede dormir sola sin romperse ya no se mueve por miedo a la soledad, se mueve por elección. El concepto metafísico final de esta fase es simple y contundente. Quien se sostiene en la negocia su centro de día. Dormir sin anestesia es el entrenamiento invisible de una soberanía profunda. No se ve, no se presume, no se explica, pero se siente en cómo caminas, en cómo eliges, en cómo ya no te vendes barato para no estar sola. No intentes acelerar esta fase, no intentes hacerla más espiritual de lo que es. Deja que el cuerpo haga su trabajo, deja que la noche te enseñe. No todas las noches serán iguales, algunas dolerán más, otras pasarán sin pena ni gloria, pero cada una, si no huyes, te devuelve algo que habías perdido, la capacidad de habitarte sin intermediarios. Dormir sin anestesia no es el final del proceso, es el punto donde dejas de necesitar que alguien más te sostenga para existir. Y desde ahí, todo lo que venga después ya no nace de la carencia, sino de la elección consciente. Y eso, aunque ahora te parezca lejano, cambia por completo el tipo de vida que el sistema puede devolverte. El error de llenar el vacío no aparece como una decisión equivocada, aparece como un impulso automático. Sientes el silencio, sientes el hueco, sientes esa incomodidad nueva que no se parece a nada que hayas vivido antes. Y el cuerpo quiere alivio, no comprensión. Alivio, algo que baje la presión, algo que devuelva familiaridad, algo que te haga sentir otra vez normal. Y ahí es donde empiezas a moverte sin darte cuenta. Aceptas invitaciones que antes no aceptarías. Retomas conversaciones que ya estaban cerradas energéticamente. Vuelves a dinámicas que sabes que no te nutren pero que llenan. No llenan de verdad, solo ocupan espacio. Y el sistema lo ve todo. Este subtema es uno de los más delicados porque el error no parece error, parece cuidado, parece compañía, parece descanso. Pero no lo es evitación sofisticada, es usar presencia ajena para no habitar el punto exacto donde tu conciencia necesita estabilizarse sola. El vacío no llegó para ser llenado, llegó para ser sostenido. Y cada vez que intentas llenarlo antes de tiempo, el sistema devuelve fricción. Te cuento una historia al estilo Wolkoff, porque esto no se entiende desde teoría, se entiende desde la experiencia cruda. Hubo un periodo en mi vida donde el silencio empezó a volverse incómodo de una forma nueva. Ya no era el silencio creativo ni el silencio meditativo, era un silencio que no me dejaba distraerme. Había terminado una etapa grande, sin ruido, sin drama, sin cierre explícito, simplemente se había apagado. Y yo me quedé ahí, en un espacio amplio, demasiado amplio. Durante el día funcionaba, trabajaba, hablaba, cumplía. Pero cuando todo se aquietaba, algo en mí quedaba expuesto. No sabía cómo nombrarlo, solo sabía que no quería sentirlo tanto tiempo seguido. Y empecé a llenar, no con cosas obvias, no con excesos, con vínculos correctos, personas interesantes, conversaciones inteligentes, planes razonables, nada tóxico, nada escandaloso,
Todo parecía sano, pero cada vez que volvía a casa después de esos encuentros, me sentía más vacío que antes. No porque las personas fueran incorrectas, sino porque estaba usando su presencia como parche, y el cuerpo lo sabía. Recuerdo una noche específica. Volví de una cena larga, agradable, de esas donde todo fluye sin conflicto. Me senté solo en la oscuridad y sentí una incomodidad aguda, casi física, no tristeza, frustración. Como si algo en mí dijera, no era por ahí. Y en ese momento entendí algo que me atravesó entero. Estaba intentando llenar un vacío que no era falta, era espacio. Y el espacio no se llena, se habita. Ahí empezó el costo. Porque el sistema no castiga, pero calibra. Cada vez que llenaba el vacío con compañía, algo se desordenaba, dormía peor, pensaba más, perdía claridad, me volvía menos preciso, no de inmediato, pero acumulativamente, como si cada parche debilitara la estructura en lugar de sostenerla. Y entendí que no estaba pagando por estar con otros, estaba pagando por no quedarme conmigo. El error de llenar el vacío funciona así, confundes ausencia con carencia. Crees que si hay espacio es porque falta algo. Y no siempre es así. A veces hay espacio porque algo se retiró para que otra cosa pueda formarse. Pero eso requiere tiempo sin forma, tiempo sin referencia, tiempo sin validación, y eso es lo que más cuesta sostener. En tu caso, el impulso aparece claro. Sientes la soledad, el silencio, el retiro del ruido, y surge la tentación de volver a lo conocido. Personas que te escriben casualmente, vínculos del pasado que reaparecen justo cuando estás más expuesta, propuestas que antes no te interesaban y ahora parecen alivio. Y no es casualidad, el sistema prueba tu coherencia, no para juzgarte, sino para ver si vas a usar lo viejo para no atravesar lo nuevo. Cada vez que llenas el vacío, desde el miedo a sentirlo, refuerzas una instrucción interna, no puedo sostenerme sola, y el sistema responde coherentemente. Te devuelve escenarios donde siempre necesitas algo o alguien para estabilizarte, no porque seas débil, sino porque así estás jugando. El sistema no discute tus decisiones, las ejecuta. Hay algo muy específico que ocurre cuando llenas el vacío incorrectamente. La energía no se asienta, se dispersa. Estás acompañada, pero inquieta, ocupada, pero desenfocada, activa, pero sin dirección real. Y esa dispersión se siente como ansiedad sutil, como irritabilidad, como cansancio raro. No es que el otro te quite energía, es que tú estás evitando recuperarla. Volviendo a mi historia, hubo un punto donde tuve que elegir conscientemente quedarme solo sin anestesia social. Cancelé planes. Dejé de responder ciertos mensajes, no por rechazo, sino por honestidad. Me quedé en el espacio incómodo. Y fue duro, no romántico, no espiritual. Duro, hubo días largos, noches densas, pensamientos circulares. Pero también algo empezó a ocurrir. La energía dejó de escaparse, empezó a compactarse. Ahí entendí la enseñanza profunda de este subtema. El vacío es un contenedor, no un hueco. No está vacío de sentido, está vacío de forma. Y la forma todavía no puede aparecer porque si aparece demasiado pronto sería vieja, sería reciclada, sería parche. El sistema necesita que no llenes para poder mostrarte que viene. En el caso de una mujer espiritual, este error es especialmente peligroso porque suele disfrazarse de amor, de apertura, de servicio. No pasa nada por compartir, no pasa nada por acompañar, no pasa nada por no estar sola. Y no pasa nada hasta que pasa, hasta que notas que cada intento de llenar te aleja más de tu centro, hasta que te das cuenta de que la compañía que eliges en este punto define el nivel desde el cual seguirás viviendo. Hay vínculos que llegan para acompañar una expansión y hay vínculos que llegan para evitar una reubicación. La diferencia no se siente como drama, se siente como drenaje sutil, como pérdida de eje, como retroceso silencioso, y ahora tú ya puedes sentirlo. Antes quizás no, ahora sí. Y eso es clave. El sistema no te va a prohibir llenar el vacío, te va a mostrar el costo. Cada vez que lo hagas, algo se apaga. Cada vez que no lo hagas, algo se afila. No inmediatamente, pero de forma consistente. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué te da más miedo? ¿Sentir el vacío o sostener una vida que nunca termina de alinearse? El error de llenar el vacío no se corrige con fuerza de voluntad, se corrige con comprensión corporal, con quedarte el tiempo suficiente como para que el vacío deje de doler y empiece a hablar, porque habla. No con palabras, sino con dirección. Cuando dejas de llenarlo, empiezas a sentir hacia dónde se está moviendo tu energía, qué ya no quieres, qué ya no puedes sostener, qué tipo de presencia ya no te sirve. Y eso no se ve cuando estás ocupada.
En mi caso, después de semanas de no llenar, algo cambió sin anuncio. No apareció una persona nueva, no apareció un proyecto, apareció claridad, una claridad silenciosa, firme. Dejé de sentir urgencia, dejé de necesitar, dejé de negociar y desde ese lugar lo que llegó después ya no fue parche, fue coherente. Eso es lo que el sistema está intentando darte ahora. Pero solo puede hacerlo si no interfieres, si no usas la presencia de otros como anestesia, si no llenas el espacio antes de que se revele su función. El vacío es incómodo porque no tiene narrativa, no puedes explicarlo, no puedes mostrarlo, no puedes justificarlo, solo puedes atravesarlo. Este subtema no te pide que te aísles del mundo, te pide que no te traiciones por miedo a estar sola, te pide que observes desde dónde eliges compañía. Si es desde la plenitud, el sistema responde con expansión. Si es desde la evitación, responde con repetición. Y tú ya conoces la repetición, ya sabes cómo se siente. El error de llenar el vacío es el último intento del personaje antiguo por sobrevivir. Es la identidad adaptativa diciendo todavía puedo. Pero ya no puede, no a este nivel, no sin costo, y el sistema que es preciso no te va a permitir seguir llenando sin mostrarte las consecuencias. Quédate un poco más, no llenes todavía, no ahora. Lo que viene necesita espacio real, no espacio ocupado, y ese espacio solo se abre cuando dejas de usar a otros para no sentirte. Cuando haces eso, el vacío deja de ser enemigo, se convierte en umbral, y ese umbral no se cruza acompañada, se cruza presente. Y tú ya estás ahí, aunque todavía duela. El umbral no negociable no aparece como revelación mística ni como cierre elegante. Aparece como una certeza incómoda que no puedes desver. Hay un punto en el que ya sabes sin necesidad de explicarlo, que no hay regreso. No porque algo se rompió afuera, sino porque algo se reubicó adentro. El sistema no te empujó con violencia, te dejó llegar sola hasta el borde. Y ahora estás ahí viendo con claridad algo que antes podías ignorar. Volver al nivel anterior ya no es una opción sin costo. No porque esté prohibido, sino porque sería una traición consciente. Este umbral es distinto a todos los anteriores porque no viene acompañado de alternativas atractivas. No hay plan B cómodo, no hay atajos emocionales, no hay narrativas que alivien. Hay silencio, espacio y una sensación profunda de irreversibilidad. Ya viste demasiado, ya sentiste demasiado, ya te despojaste de suficientes capas como para fingir ignorancia. El sistema no te exige nada en este punto, solo observa qué vas a hacer con lo que ya sabes. El umbral no negociable se activa cuando la conciencia se estabiliza en un punto nuevo y deja de fluctuar. Antes dudabas, retrocedías, probabas, volvías a intentar. Ahora no. Ahora puedes sentir claramente cuando algo no corresponde. No necesitas argumentos. El cuerpo responde primero. Se tensa, se cierra, se apaga. Y cuando algo sí corresponde, aunque no sepas por qué, se abre, se asienta, se vuelve tranquilo. Esa claridad corporal es señal de que el umbral ya fue cruzado internamente, aunque tu vida externa todavía no lo refleje del todo. El concepto metafísico que gobierna esta fase es el de coherencia irreversible. Hasta cierto punto, el sistema permite ensayo y error, permite probar identidades, sostener incoherencias, adaptarse, volver atrás. Pero hay un momento en el que la conciencia se alinea de tal forma que retroceder genera más dolor que avanzar, no porque avanzar sea fácil, sino porque retroceder ya no es inocente. Sabes lo que estás haciendo cuando lo haces, y el sistema responde a ese saber. Aquí la soledad deja de ser un síntoma y se vuelve una función. Ya no estás sola porque te retiraron cosas. Estás sola porque no aceptas ocupar espacios que no están alineados con tu nivel actual. Y eso cambia por completo la lectura. La soledad deja de ser castigo y se revela como calibración. No una calibración suave, sino precisa. El sistema no te acompaña con ruido en esta fase porque necesita que escuches desde dónde estás eligiendo. El umbral no negociable también trae una forma nueva de responsabilidad, no moral, energética. Ya no puedes decir no sabía, no me di cuenta, pensé que era lo mejor. Ahora sabes cuándo algo te desubica. Y si aún así eliges quedarte ahí, el sistema no te lo va a impedir. Pero la fricción será inmediata, no como castigo, sino como recordatorio constante de que estás operando fuera de coherencia. Eso es lo que vuelve este umbral tan incómodo. Ya no hay anestesia para la incoherencia. En este punto, muchas mujeres sienten miedo. No miedo a estar solas,
sino miedo a sostener una vida más verdadera, porque la verdad no siempre es amable con los vínculos que fueron construidos desde versiones anteriores, no siempre encaja con expectativas ajenas, no siempre permite explicaciones largas, y aquí aparece la tentación final: negociar el umbral, buscar una forma intermedia, quedarte un poco de aquí y un poco de allá, sostener dos realidades al mismo tiempo. El sistema permite eso por un tiempo corto, pero no mucho, porque la coherencia no se fragmenta sin consecuencias. El umbral no negociable no te pide que tomes decisiones externas inmediatas, no te pide que rompas, que te vayas, que declares nada. Te pide algo más profundo y más difícil: que no te mientas, que no uses excusas espirituales para justificar retrocesos, que no conviertas la claridad en teoría para no vivirla, que no llames paciencia a lo que es miedo. El sistema no se impresiona con tus discursos internos, responde a tu ubicación real. Metafísicamente, este umbral marca el punto en el que la energía deja de dispersarse, incluso en el silencio. Antes, aunque estuvieras sola, tu energía seguía buscando. Ahora no. Ahora se queda, se asienta, se vuelve pesada, en el buen sentido, densa, presente, y esa densidad cambia tu campo. Las personas lo sienten aunque no sepan explicarlo. Algunas se acercan con cautela, otras se alejan sin conflicto, no porque te hayas vuelto inaccesible, sino porque ya no emites urgencia. Aquí ocurre algo fundamental: el sistema empieza a responder distinto, no necesariamente con eventos visibles inmediatos, sino con estabilidad interna. Dejas de sentir prisa, dejas de sentir que algo falta. Incluso en la soledad hay una base firme, no alegría constante, no euforia, firmeza, y esa firmeza es la señal de que el umbral fue cruzado. No hay marcha atrás porque ya no hay deseo de volver a fragmentarte para pertenecer. El umbral no negociable también redefine tu relación con el tiempo. Antes esperabas, ahora no. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no vives proyectada hacia un futuro que te salve del presente. Estás aquí, y desde aquí eliges, aunque no sepas todavía qué viene. El sistema no necesita que sepas, necesita que no retrocedas por miedo. Este es el punto donde muchas mujeres espirituales sienten que ya no son como antes. Y es verdad, pero no en el sentido nostálgico. Ya no eres reactiva, ya no te defines por la mirada externa, ya no negocias tu centro por compañía. Eso no te vuelve superior, te vuelve responsable de tu propia coherencia. Y eso pesa, porque no hay a quien culpar si te desubicas. El sistema ya no te trata como aprendiz, te trata como operadora consciente. El umbral no negociable no se cruza con rituales ni con decisiones dramáticas, se cruza con microelecciones diarias. Decidir no responder desde la carencia, decidir no quedarte donde el cuerpo dice no, decidir no llenar el vacío, decidir sostener el silencio. Cada una de esas decisiones refuerza tu posición, y cada vez que eliges así, el sistema ajusta un poco más a tu favor, no con regalos, sino con coherencia. Hay algo que se siente muy claro en esta fase: ya no estás disponible para todo, y eso incomoda a otros, no porque seas egoísta, sino porque tu campo ya no es permeable a cualquier demanda. Y el sistema protege eso, te vuelve menos accesible sin que tengas que cerrarte. Simplemente no respondes igual, no explicas igual, no te justificas igual. Y esa es una forma de poder silencioso que no se aprende, se encarna. El umbral no negociable también implica pérdida, no de personas necesariamente, sino de versiones de futuro que ya no resuenan, sueños que estaban construidos sobre adaptaciones, fantasías de pertenencia que requerían que te achicaras. Esas imágenes se caen y duele porque eran parte de tu narrativa, pero al caer liberan energía que ahora no se va hacia sostener lo imposible. El concepto metafísico final aquí es este: el sistema no premia la intención, premia la ubicación. Ya no importa cuánto quieras algo, importa desde dónde lo quieres. Y ahora tú ya no puedes querer desde la carencia sin sentirlo inmediatamente. Eso es señal de madurez espiritual real, no de iluminación, de responsabilidad interna. El umbral no negociable no te promete
que lo que viene será fácil, te promete que será coherente, y esa coherencia, aunque a veces sea incómoda, es infinitamente más estable que cualquier comodidad falsa que dejaste atrás. Ya no necesitas convencerte de nada, ya no necesitas señales constantes, el cuerpo sabe, la energía responde, el sistema acompaña cuando no interfieres. No intentes explicarle a nadie este punto, no intentes hacerlo entendible, no necesitas hacerlo, es tu posición. Y una vez que una mujer se ubica ahí, el juego cambia para siempre. No porque todo se resuelva, sino porque ya no juegas contra ti. El umbral no negociable no se celebra, se habita, y al habitarlo algo se vuelve irreversible. Ya no te pierdes para pertenecer, ya no te adaptás para no estar sola, ya no te negocias para encajar. El sistema lo registra, y desde ahí todo lo que llegue tendrá que coincidir contigo, no porque lo exijas, sino porque ya no puedes sostener otra cosa sin romperte. Y ese es el verdadero cierre de este proceso, no un final feliz, sino una ubicación clara, una desde la cual ya no puedes fingir, y tampoco lo necesitas. No llegaste hasta aquí por curiosidad. Llegaste porque algo en ti ya no podía seguir sosteniéndose como antes. No fue una decisión heroica ni un despertar luminoso. Fue un desgaste, una acumulación silenciosa de señales que ya no pudiste ignorar. El sistema empezó a cerrarte puertas que antes estaban abiertas, no para castigarte, sino para dejar de distraerte. Y tú, aunque al principio lo resististe, aunque intentaste explicarte, adaptarte, volver a encajar, terminaste aquí, de frente contigo misma, sin anestesia, sin excusas, sin posibilidad real de retroceder. Todo lo que atravesaste no ocurrió para que te sientas mejor. Ojalá esto quede claro, ocurrió para que te ubiques mejor, porque la paz que nace de evitar la verdad no es paz, es suspensión, y tú ya no estás diseñada para vivir suspendida. La soledad que apareció en tu camino no fue un error del sistema ni una falla personal, fue una consecuencia exacta de una conciencia que se movió antes que las formas. Y cuando la conciencia se mueve, todo lo que no puede acompañarla se queda atrás, aunque duela, aunque confunda, aunque te haga dudar de ti misma por momentos. No perdiste personas, perdiste resonancia. No se rompieron vínculos, se desfasaron niveles, y eso es mucho más difícil de aceptar, porque no hay culpables claros ni cierres dramáticos. Solo hay distancia creciente entre lo que eres ahora y lo que los escenarios antiguos podían sostener. El sistema nunca te quitó nada que pudiera acompañarte en esta nueva ubicación. Todo lo que se fue porque no podías seguir leyéndote sin deformarte. Hubo un momento, y tú sabes cuál, en el que intentaste volver atrás, llenar el vacío, recuperar el ruido, rodearte para no sentir, y cada vez que lo hiciste, algo en ti se desordenó. Dormías peor, pensabas más, perdías eje. No porque estuvieras fallando, sino porque estabas usando estrategias viejas para una etapa que ya no las acepta. El sistema no te lo prohibió, te mostró el costo, y eso fue suficiente para que algo en ti dijera basta. Aprendiste, quizás por primera vez, a quedarte, a no huir del silencio, a dormir sola sin romperte, a escuchar el cuerpo cuando se cerraba frente a lo incoherente, a reconocer que no toda compañía es refugio y que no toda soledad es vacío. Aprendiste a distinguir entre espacio y carencia. Y esa distinción es una de las más finas que existen, porque quien no la ve, vive llenando, y quien la ve, aprende a sostener. Lo que ahora llamas soledad ya no es lo mismo que al principio. Antes era confusión, abandono, sensación de no encajar. Ahora es otra cosa. Es un campo limpio, a veces incómodo, sí, a veces denso, pero estable. No hay urgencia, no hay desesperación. Hay una base firme desde la cual miras todo lo demás. Y esa base no depende de nadie más. Eso no te hace inaccesible, te hace soberana. El sistema respondió a cada uno de tus movimientos con exactitud matemática. Cuando te adaptabas de más, te vaciabas. Cuando te callabas por miedo, te fragmentabas. Cuando llenabas por evitar, te dispersabas. Cuando te quedabas, algo se ordenaba. No hubo juicio en ningún momento, solo coherencia. Y ahora, después de atravesar todo esto, ya no puedes decir que no sabías cómo funciona. Lo sabes en el cuerpo, lo sabes en la energía, lo sabes en ese punto interno que ya no negocia. Este proceso no te convierte en alguien especial, te convierte en alguien ubicada. Y esa es una diferencia enorme, porque una mujer ubicada no necesita convencer, no necesita explicarse, no necesita ser entendida por todos. Se mueve desde su centro y el sistema responde desde ahí.
no con promesas ni con finales felices, sino con escenarios que ya no la contradicen. Puede que todavía haya silencio, puede que todavía no veas con claridad qué viene. Y está bien, el sistema no revela lo nuevo mientras sigas mirando hacia atrás, no por castigo, sino porque no tendría sentido. Ya no necesitas mapas antiguos, necesitas sostener la posición que alcanzaste. Y eso, aunque no se sienta glorioso, es profundamente poderoso. No estás en pausa, estás en calibración, no estás perdida, estás fuera de los caminos que ya no eran tuyos, no estás sola porque nadie te quiera, estás sola porque ya no te abandonás para pertenecer. Y esa diferencia cambia todo, aunque todavía no se vea reflejada afuera. Lo que venga después no será para llenarte, sino para acompañarte desde otro nivel. No llegará para tapar el vacío, porque el vacío ya no está. Llegará para resonar con un campo que ahora está firme. Y mientras tanto, no hay nada que arreglar en ti, no hay nada que forzar, no hay nada que demostrar. Solo hay una verdad silenciosa que ya se instaló y no se va a ir. Seguir igual ya no es neutro. Volver atrás ya no es opción sin costo. Y aunque el camino que se abre no esté iluminado, sabes que es el único que no te fragmenta. Eso es todo lo que necesitabas entender. No para sentirte mejor, para no volver a perderte. Porque ahora ya sabes exactamente desde dónde estás jugando. Y el sistema, cuando alguien se ubica de verdad, deja de empujar. Simplemente acompaña.